Bueno, un poquito tarde como todos los años, pero empezamos PAMEC 2023 a fines de junio, tenía que ser junio, aunque sea el 30, pero es en junio cuando empezamos finalmente con toda esta nutrida agenda que vamos a tener este año. Ya a partir del lunes la van a tener en la página de formación docente, vamos a ir invitándolos a las diferentes actividades, pero desde ahora hasta noviembre tenemos actividades muy variadas, empezando con este ciclo de lectura y escritura, como un acercamiento a los estudiantes digitales, que surge más que nada como una demanda y por distintas inquietudes a través de las coordinadoras de nivel y de todas esas reuniones que estamos teniendo de plan de estudio, de cómo son nuestros estudiantes, de cómo leen, de cómo se acercan a la información nuestros estudiantes, de las diversas maneras de hacerlo, la lectura y por el otro lado la escritura, que también vamos a ver más adelante en otro módulo de este mismo ciclo. Y también vamos a tener jornadas de oralidad, capacitación de un espacio tecnopedagógico, siguiendo trabajando aún más con Felipe desde informática y desde ese espacio de creación de contenidos y demás, que comenzamos el año pasado también. Hay algunas líneas que las comenzamos a trabajar el año pasado, este año las vamos a intensificar, el uso del aula extendido y los formatos multimedia, la jornada de neurociencias que otra vez vamos a tener a Hernán Aldana, estamos trabajando mucho con él en una propuesta súper interesante, no queremos dejar de tenerlo también este año, y estamos ahí en un conversatorio de inteligencia artificial que no tenemos que adelantar mucho porque recién estamos planteándolo, pero creo que vamos a tener una agenda muy nutrida de PAMED, este espacio de formación docente que queremos que sea cada vez más fuerte y potente en la facultad. Así que desde Secretaría Académica, yo, desde Asesoría Pedagógica, está María, está Victoria, Jimena, que es también nuestro espacio PAMED, trabajamos las cuatro junto con Felipe, por supuesto, y Andrés, apoyando en todo esto que es nuestro espacio de formación docente en la facultad. Entonces, más que nada, agradecer porque la mayoría es gente conocida que nos siguen en estos espacios de formación tan necesarios y de capacitación y de talleres técnicos. Y en esta oportunidad, bueno, les traemos la presencia de Daniela Otolengui. Me interesa que María se las presente un poco para que entiendan el porqué de la convocatoria nuestra. Daniela, súper interesante lo que trabaja, y apenas la convocamos, se puso a trabajar con nosotros y articular a ver qué nos podía aportar en nuestra Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Diseño, acá en Córdoba. Ella está en Buenos Aires, ahí María se las presenta mejor para que sepan cuál es el enfoque que le pretendemos dar a este ciclo, que es de lectura y escritura para acercarnos a los estudiantes digitales que tenemos, y en particular este módulo 1, que es el que va a dar Daniela, que es lectura y virtualidad, ¿qué tenemos que saber? ¿Mm? Un acercamiento a esos estudiantes en función de estas cuestiones. María, Sí, así interesas un poco más en eso. sí, para agregar en relación a lo que estabas diciendo recién, bueno, Daniel es licenciada y profesora en letras, nos llamó la atención su perfil sobre todo y para convocarla porque investiga sobre prácticas de lectura en entornos virtuales y nos pareció interesante sobre todo porque surge muchas veces la pregunta sobre qué es lo que leen nuestros estudiantes, de qué modos, cómo, cuándo, cuánto, y de qué manera también acercarlos al conocimiento de nuestras disciplinas. Y como ella es docente universitaria, no nos va a hablar desde la lejanía, sino justamente también nos puede ayudar a pensarnos a nosotros como docentes y cómo vincularnos con nuestros estudiantes. Mucho de este ciclo, ¿sí? De lectura y de escritura, tiene que ver con poder pensar quién es el otro, el alumno, el estudiante. Nuestros estudiantes completan nuestras propuestas pedagógicas.
¿sí? Entonces, no podemos nunca pensar una propuesta alejada de quién es la otra persona. Entonces, un poco de esto es quizás la introducción. No quiero demorarme mucho más porque queremos escucharla a ella, Daniela, y lo que ella pueda conversar con ustedes. Así que nada, le doy la palabra y muchas gracias por sumarte a nuestra propuesta, Daniela. Bueno, buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme. Estoy contenta, hay un montón de gente, hace mucho que no hago un Zoom tan concurrido, así que bueno, me alegra y también me pone un poco de presión porque aparte dijeron que es el primero de este año, así que bueno, veremos cómo sale. Así que bueno, yo tengo una presentación que voy a compartir. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Por suerte igual acá los y las sigo viendo. Bueno, como dijo María, un poco la idea de hoy es contarles lo que estoy investigando para mi tesis de doctorado y, por otro lado, comentarles sobre algunos conceptos que creo que son útiles más allá de mi investigación en particular, ¿no? Que tiene que ver con las lecturas en entornos virtuales, sino que son conceptos que nos atraviesan por una cuestión del fenómeno de las redes sociales, de los dispositivos y demás. Así que espero bueno, que les sea útil. Bueno, un poco estos son los temas que voy a ir abordando. En primer lugar, las prácticas de lectura atravesadas por el mundo digital, la idea de multimodalidad, prosumidores e hipermediaciones, los consumos culturales actuales y el uso de redes y plataformas para la lectura y el rol de las editoriales. Bueno, voy a empezar ahí, les voy a compartir en el chat el link para que ustedes puedan ir comentando, así vemos qué piensan. Un poco a partir de eso, ¿no? ¿Cómo se lee en la virtualidad? Puede ser una palabra o más, algo que para ustedes caracterice desde su experiencia o desde lo que ven que sus estudiantes les muestran rápido, digamos, aparecen breve, transversal. Bien, ahí vamos viendo, voy leyendo algunos. Entonces, rápido, breve, transversal, hipertextual, oblicuo, sintético, breve ahí se repite también, inmediatez, novedad, velocidad, atención, intercalando webs, fragmentado, rápido y se detiene más en las imágenes que en la palabra, fragmentado, rápido, poco, fragmentadamente, superficialmente, se lee poco o lo que se lee no se chequea la fuente. ¿Okay? Bien, ahí aparecen algunas preocupaciones ya. Sintético. Fragmentado y poco articulado. ¿Okay? Algunos nos contestan por el chat. Lectura zapping sin comprensión de texto. Superficial, solo títulos. Bueno, nos vamos a deprimir. Se lee escalonado o salteado. Lecturas inconexas. Bueno. A ver si hay más. Imagen dominante, dicen acá, y se nota todo esto en la forma de comunicarse de los chicos. Forma distinta de leer, no tradicional. Bueno, está bueno también, interesante. Bien. Bueno, un poco la idea de pensar esto, ¿no? De traer estas experiencias que ustedes tienen y esta forma de caracterizar la lectura, tiene que ver con, bueno, sí, lo que cada uno vive, pero también, bueno, ver
cómo podemos salir tal vez de algunos lugares comunes, ¿no? A ver, o cómo decirlo de otra forma, que sea breve o que sea sintético no necesariamente es algo negativo, ¿no? Va a depender un poco del contexto. Entonces, una de las cuestiones para mí principales para pensar la lectura es pensarlo desde el punto de vista de prácticas de lectura, ¿no? O sea, una mirada desde la sociología de la lectura, no solamente la lectura pensada desde el punto de vista cognitivo, como codificar, ¿no? O sea, entender aquello que leo, sino pensarlo más en relación justamente a un contexto social, un contexto cultural. Es muy difícil, digamos, entender un fenómeno fuera del lugar donde emerge, digamos. Y la idea de prácticas tiene que ver, obviamente, con acciones y con quehaceres, ¿no? Entonces, esto también nos da la idea de actividad, o sea, la lectura no es algo que, bueno, ya está, aprendí a leer y listo, sino que uno durante toda la vida, digamos, sigue profundizando y sigue aprendiendo sobre cuestiones que tienen que ver con la lectura. En este caso, retomo algunas de las cosas que ustedes decían, entre esas cosas puede ser buscar y seleccionar información, ¿no? Que era una de las cosas que aparecía acá, o esto de que no se chequea la fuente. Bueno, todas esas son habilidades que tienen que ver con las prácticas de lectura. Entonces, hablar de prácticas nos permite justamente no quedarnos solo en esto que les decía, solamente en la codificación, sino que hay más cuestiones que atañen a la idea de leer, ¿no? Sobre todo, bueno, por lo menos también en la acepción que yo tomo para mi tesis. Entonces, como les decía, pensar en prácticas implica pensar en contextos. Entonces, no es lo mismo un contexto universitario que un contexto escolar, que un contexto que es fuera de lo que son las instituciones formales y demás. Y por otro lado, las prácticas también hay que pensarlas en relación a los soportes de lectura. O sea, como ustedes estuvieron señalando, evidentemente no es lo mismo leer en un texto impreso, ¿no? Sobre un papel, sobre un libro físico, que en una página web, por ejemplo, porque ahí ya empieza a haber otro tipo de cosas como los hipervínculos, como esto de una lectura que no necesariamente es de izquierda a derecha, perdón, sino que es también de arriba hacia abajo, y esto de este movimiento, ¿no? Que hacemos con el celular, de scrollear para ver la información. Entonces son todas cuestiones que también tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar, bueno, qué estamos esperando y qué objetivos tenemos. Bueno, van a depender también del soporte. Y por otro lado, perdón, cuando yo hablo de prácticas de lectura, justamente voy más allá del soporte, ¿no? O sea, cuando ahora un poco más adelante les hable de las prácticas de lectura, no me refiero solamente al hecho de esto, ¿no? De leer un libro o de leer en el celular. Tiene que ver con esto de qué cosas rodean a la lectura. Y lo que vemos con el advenimiento, digamos, de las redes sociales, es que hay cosas que rodean a la lectura que tienen que ver con compartir, con hacer clubes de lectura conjunta, con dejar comentarios en las redes sobre un libro, crear canales de YouTube para hablar sobre libros. Entonces me refiero a eso también. Y personalmente creo que conocer todas estas cuestiones nos ayuda como docentes para entender qué hacen nuestros estudiantes, ¿no? Que va a ser como un poco la apuesta para la semana que viene, quienes hagan la segunda parte, digamos, ya ir profundizar un poco en, bueno, quiénes son nuestros estudiantes. Que como les decía María, que me gustó la aclaración porque sí, o sea, yo soy docente, trabajé también como docente en el secundario, ahora ya estoy solo en universitario, pero todo el tiempo esta idea de crear un puente entre las prácticas que suceden en la casa de uno con las prácticas que queremos hacer en las instituciones, ¿no? Cuando podemos crear ese puente, tenemos como más oportunidades de lograr estas cosas que por ahí señalaron ustedes en la anterior, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, que recuperen la información, que puedan diferenciar una fuente. Yo creo que todo eso se puede alcanzar
obviamente trabajando explícitamente sobre eso, pero también tomando lo que ellos ya hacen, ¿no? O sea, no, digamos, tener un prejuicio sobre eso, o desvalorizarlo, sino, bueno, conocerlo, explorarlo, para ver qué de eso puedo tomar. Y, bueno, antes de seguir, por ahí una cuestión también que me parece que está buena, porque ahí surgió esto de estudiantes digitales y demás, que me parece que está bueno, pero una aclaración, por lo menos hay como bastante consenso en que esta idea de nativos digitales, que es otra cosa, esto de que, bueno, hay una generación que ya nace con cierta predisposición y habilidades hacia lo digital, está bastante cuestionada, ¿no? Y que a su vez no nos facilita, digamos, la práctica considerar que es así, porque, digamos, se sobreentienden un montón de cosas que en realidad no, y donde además hay una brecha bastante grande, ¿no?, entre los conocimientos que tienen los jóvenes, dependiendo de su contexto, de su clase social, que la verdad es que no podemos dar por sentado que, bueno, porque porque son parte de tal generación, bueno, ya saben usar las tecnologías. No, probablemente tengan como mayor interés o estén más a la mano, pero hay un montón de cuestiones que tienen que aprender, entre ellas, como ustedes dijeron, seleccionar las fuentes, saber buscar información, saber detectar si es una fake news o no, ese tipo de cosas se enseñan, ¿no? Bueno, Guadalupe Álvarez, no sé si la conocen, pero es una investigadora, es doctora, ahí les dejé el librito, la foto, por si lo quieren buscar. Es muy interesante, si bien el libro es sobre nivel medio, nivel primario y secundario, de todos modos hay toda una parte teórica que me parece que es útil para cualquier nivel. Y ella justamente, bueno, cuando habla de algunas de las acciones que tienen que ver con la lectura, bueno, habla de esto que justo ustedes también lo mencionaron, ¿no? Como dentro de estas prácticas, buscar y seleccionar información, que son cosas que hacemos, ¿no?, en Internet, jerarquizar y almacenar contenido, ¿no? Por ejemplo, seguramente en pandemia hicieron un montón de Padlets, ¿no?, esos muros colaborativos. Bueno, esa es una forma de jerarquizar y almacenar contenido, ¿no? Tengo que elegir algo, ver qué es lo más importante y lo guardo ahí para que quede. Procesar y publicar contenido es otra de las cosas, y comunicar e interactuar entre lectores, que esa la subrayé porque es la que a mí más me interesa en este caso, ¿no? Que vamos a ver después, bueno, que hay varias redes y plataformas que están dedicadas a eso. Yo no estoy mirando el chat, pero por las dudas me avisan, ¿no? Bien. No hay problema, nosotros te avisamos, igual salta, no te preocupes. Ah, ahí está. Bueno, una de las cuestiones, de las características, entonces, cuando hablamos de leer en la Daniela, virtualidad, perdona, me sí, parece que se ve un poquito cortada la diapo, porque si dice algo abajo del cuadro de ay, cita, sí, no se lee. no sé por qué. ¿Ahí? No. Ahí se ve bien. Ahí sí, solo que sale esta raya fea, bueno, no importa. Antes se veía bien. Ah, a ver, que muevo esto. Ahí está, creo. ¿Ahora se ve bien? Perfecto. Sí, bárbaro. Bien. Una de las características, entonces, esto de, bueno, leer en la virtualidad, que tenemos que saber, que era el título de la charla de hoy, bueno, es que la lectura es multimodal, ¿no? Y multimodal significa esto, que intervienen distintos modos de significar. Entonces, texto, imagen, sonido, los memes, ¿no?, efectos, los videos, las animaciones, los emojis, que no los puse acá. Eso es lo que significa multimodal. Entonces, es fundamental, digamos, tenerlo en cuenta, no solo para pensar en todas las habilidades, digamos, que un lector pone en juego a la hora de comprender un texto que aparece en la virtualidad, sino también a la hora de producir, ¿no?, un contenido. Esto es importante pensándolo de cara a posibles actividades.
Y esto de que no es una lectura necesariamente lineal, como ya salió cuando hicimos el Mentimeter preguntándoles. Y acá les pongo una cita de dos autores, dos investigadores, que me parece interesante, que es esto, ¿no? Leer en pantalla involucra varios aspectos de procesamiento en línea, que incluye responder a iconos animados, hipertextos, efectos de sonido, y navegar rutas entre y dentro de las pantallas. Y esto de nuevo se vincula con el tema de saber buscar las fuentes o identificar si es una página segura y demás, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, entender qué significan los iconos que aparecen, qué pasa si lo cliqueo, qué significa cuando me aparece la política de cookies, qué estoy aceptando, ¿no? Cuáles admito y cuáles digo que no, qué hacen con esa información o qué dicen que hacen con esa información. Todo eso también forma parte de leer, ¿no? De las prácticas de lectura en los entornos virtuales. Bien, y hay otros autores también que justamente hablan de esto, ¿no? De que la diferencia por ahí entre lo impreso, de la lógica que implicaba leer, ¿no? en papel impreso, es que se cambió a esto de diseñar, rediseñar y remezclar. Entonces está bueno porque ya también nos da una pista de estas habilidades que implican hoy leer, ¿no? En la pantalla. No solo leer, sino, como les decía, producir, ¿no? No alcanza ya con... Y no es un copiar-pegar, o sea, justamente salir del copiar-pegar para empezar a justamente remezclar, o también otros hablan de remix, ¿no? Ese concepto de, que, bueno, que apunta un poco a lo mismo. Bueno, y la pregunta es, ¿qué tipo de lector o lectora necesitamos? Digamos, a raíz de todo esto que venimos viendo, ya sea de las características que ustedes señalaron y que muchas de ellas se convierten por ahí en preocupaciones o problemas entonces a la hora de abordar la lectura. Y bueno, yo les puse estas, creo que pueden ser más. Un lector que pueda interpretar los diferentes modos y su combinación, ¿no? O sea, ya no alcanza con entender el texto escrito, aunque eso también sabemos que genera todavía dificultades en algunos sectores o en algunos grupos, que pueda navegar de forma segura, que tiene que ver con esto que les mencionaba antes, que pueda entender lo que ofrecen los distintos formatos y plataformas, que pueda producir y no solo consumir, y que pueda hipervincularse, ¿no? Ahí se los puse entre comillas, que me refiero un poco a esto de que pueda ir y venir, que vuelve un poco a la idea de lectura fragmentada, que no necesariamente es algo negativo, pero muchas veces cuando estamos leyendo en una página web y tenemos hipervínculos, no esperamos a terminar de leer todo para apretar el hipervínculo y leerlo. Bueno, y eso forma parte de las características de la lectura hoy. Después, si eso está bien o está mal, digamos, es como una apreciación, pero es parte de lo que sucede, y digamos el texto está dispuesto de una forma que uno puede hacer eso. Lo mismo pienso con las imágenes interactivas que están hechas, ¿no? Para que uno vaya en el orden por ahí que quiera y vea la información o lea la información. Y una cuestión también de la navegación segura, que tiene que ver con todo esto de una educación también no solo de las fake news, porque muchas veces nos quedamos en eso, pero todo lo que tiene que ver con los scams, con las estafas y demás, suele ser también por no leer bien, ¿no? Entonces leo que el mail dice AFIP y ya creo que la AFIP me mandó un mail, y la AFIP por ahí no manda mail, sino que en el portal de la AFIP te llega la notificación y te dice en el mail que tenés que descargar algo, y entonces uno descarga y bueno, y ahí pasan un montón de cosas, solamente quizás por no haber leído bien la dirección de mail, que cuando uno la ve no dice en ningún lado AFIP. O sea, no es una dirección formal, por ejemplo, ¿no? Institucional. Y bueno, y ahí les puse una cita de Michel Serres, que es un francés, pues un viejito muy sabio, que escribió un libro que se llama Pulgarcita,
que él habla, está hablando acá como de los estudiantes, ¿no?, de esta generación, que ya no tiene que trabajar duro para aprender el saber, puesto que está ahí, arrojado ante ella, objetivo, recolectado, colectivo, conectado, accesible cuando se desea, ya revisado y controlado 10 veces. Entonces, bueno, un poco para desafiar esto de, bueno, el contenido evidentemente está, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial mucho más, tenemos otra fuente más a la que le podemos pedir información, y si bien todavía con algunos errores, hay cosas que arroja con bastante certeza. El tema es, bueno, ¿qué hacemos entonces con ese contenido que ya está, ¿no? Entonces, bueno, ver las formas y ver cómo educar entonces hacia la comprensión de eso que ya existe ahí. Bueno, y en línea con esto, que yo les comentaba antes, acá, perdón, en la anterior, de un lector que pueda producir y no solo consumir, está el concepto de prosumidor, que justamente sería, ¿no?, esta combinación de alguien que produce y que consume. Y yo les agregué la de lectoescritor, que es otro concepto que en realidad viene más de lo que es la lectura interactiva, pero que se puede, digamos, adoptar también para esta idea de que quien usa las redes sociales no solamente lee, sino que escribe, ¿no? Es un lectoescritor. En ambos casos, justamente la idea es esta, ¿no?, de participantes activos en la producción y consumo de bienes y servicios, que suelen estar muy bien informados sobre los productos y servicios que consumen, que están dispuestos a compartir sus comentarios e ideas con las empresas, con las redes sociales, con quien sea, y están motivados por un sentido de comunidad y colaboración. Entonces, esto, digamos, también es importante porque justamente nosotros lo que buscamos formar es que no sean solamente lectores pasivos, si se quiere, que solamente consuman, sino que también sean capaces de producir. Y justamente las plataformas y redes sociales lo que hicieron fue como facilitar, si se quiere, que los participantes puedan ser más activos y que no solo, digamos, estén ahí viendo lo que otros suben, ¿no?, sino que todos podemos de pronto crear contenido. Después podemos discutir la calidad de ese contenido, pero en principio todos quienes accedemos a un dispositivo y a Internet podemos hacerlo, ¿no? Y en este sentido, Carlos Scolari, que es también un investigador que es argentino, pero que reside ya hace mucho tiempo en España, habla de la idea de hipermediaciones, ¿no? Y lo define como estos procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. Estamos como todos hipermediados constantemente. Bueno, ¿voy bien? ¿Alguien quiere decir algo, interrumpirme o algo? ¿O yo sigo y después me... Seguí nomás, Daniela, cualquier cosa, después Dale. tendremos alguna pregunta. Bueno, y el próximo tema, digamos, tenía que ver con esto de los consumos culturales actuales, que yo en un recurso que mandé con una listita de cosas, pequeña igual, está la encuesta de consumos culturales de 2022, que salieron ahora los resultados preliminares que se hicieron en todo el país, que es muy interesante, digo que la pueden igual también buscar por internet, que está ahí habilitada para ver, porque justamente tiene que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? De conocer a nuestros estudiantes, tiene que ver con conocer cuáles son sus consumos, para esto, ¿no? No juzgarlos, sino, bueno, conocerlos, explorarlos y ver qué de eso me puede llegar a servir. Y entre los resultados que acá por ahí tienen más sentido que comparta con ustedes, están estos, ¿no? La mitad de la población leyó al menos un libro el último año. La lectura, tanto habitual como ocasional, se verifica más en el formato papel, o sea que por ahí
a veces contrariamente a lo que se cree, ¿no? Que siempre está como esta idea de las bibliotecas ya no van a existir, las librerías tampoco, bueno, no, sigue predominando el consumo del papel, del libro físico. El hábito de lectura se incrementa en los hogares con mayor cantidad de libros, eso también me parece interesante, ¿no? Cuando hay una disposición, hay más posibilidades, ¿no? de leer. La mayoría de la población, el 39%, lee para entretenerse, el 18% lee por estudio y 6% por trabajo, y el principal motivo de elección de los libros leídos es el género o el tema. Y quienes tienen entre 13 y 29 años, que ahí ya nos interesa un poco más, que sería la edad abarca un poco la edad de los estudiantes universitarios, son los grupos etarios que más leen, con porcentajes de lectura del 77 y el 58 respectivamente. Esto también, bueno, los de 13 años, ¿no? Leen más porque la escuela, todavía la escuela es el agente que nos hace leer. Y bueno, y acá les puse qué pasa con las prácticas digitales, ya como acercándonos más al tema en cuestión, que en 2022 hay un 95% que hace uso de redes sociales, y acá tenemos cuáles, ¿no? Que a veces no son las que uno cree, porque no siempre coincide con las que uno utiliza, pero bueno, WhatsApp es considerada una red social, YouTube es la segunda, Facebook, ¿no? Que muchas veces decimos Facebook murió, pero las encuestas siguen mostrando que no, que hay un porcentaje alto que lo sigue usando, Instagram, TikTok, bueno, Twitter, Telegram y Twitch. Y ahí también es interesante esto de las actividades realizadas habitualmente en redes sociales, ¿no? Porque bueno, no es solamente tener una red social, sino que se hace ahí, y bueno, hay un 69% que mira publicaciones de otros, un 46% que comparte, y un 40% que sube publicaciones, ¿no? Bueno, y un 23% que mira publicaciones de organismos públicos culturales, pero bueno, todavía, o sea, hay una brecha, ¿no? Entre quienes solamente miran, consumen, y quienes por ahí producen, ¿no? Suben sus propias publicaciones. Pero bueno, los datos, digamos, de cantidad de gente que usa redes sociales es muy alto, por lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y también, bueno, ahí tienen el tema de la frecuencia con la cual se mira videos en internet o transmisiones en vivo. Bien, bueno, y acá yo les puse, bueno, redes sociales o plataformas que seguramente conocen, donde particularmente yo les quiero comentar un poco qué pasa ahí con las prácticas de lectura, como les decía antes. Mi tema de investigación tiene que ver con jóvenes, jóvenes y adolescentes que comparten, ¿no? Sus experiencias de lectura en redes sociales. Yo particularmente elegí Instagram, pero las comunidades lectoras, digamos, existen en varias plataformas, y de hecho Instagram no es la primera que utilizaron para esto, ¿no? O sea, la primera fue YouTube de estas, porque obviamente antes existían los blogs, y hubo muchos blogs literarios, pero bueno, sin entrar en eso, lo que tiene que ver más con la cuestión audiovisual, si se quiere, es YouTube, ¿no? Que son los booktubers que siguen existiendo, que bueno, tiene que ver con eso, son jóvenes que de pronto, bueno, les gustaba mucho leer, no tenían con quién hablar sobre eso que leían, y abrieron un canal de YouTube para compartir sus lecturas con otras personas. Y así los primeros, que fueron en 2010, 2011, en España, México y después en Argentina, empezaron digamos, a tener seguidores, y los primeros en general son como los más exitosos, justamente porque como que abrieron ese camino. Después fueron como mutando hacia otras plataformas, que una de las principales justamente es Instagram, y se llaman bookstagrammers, ¿no? Siempre adoptan el nombre de
el nombre compuesto, digamos, por una parte de la plataforma. Y también en TikTok tenemos los booktokers. En Twitter y Twitch no hay tanta actividad de ese estilo, ¿no? En general es como, bueno, es una red más con la que por ahí complementan para cierta información, pero Twitter no es una red en la que se comparta demasiado sobre libros. Y Twitch hay algunos intentos, sobre todo de estos jóvenes que ya alcanzaron muchos seguidores en YouTube y muchos seguidores en Instagram, y por ahí van a Twitch a hacer streamings, por ejemplo, pero de lectura. Entonces tal vez se filman como una maratón de lectura de, no sé, 3 horas, y tienen la cámara conectada, se filman a ellos leyendo, no hablan, o sea, porque están leyendo, la gente va dejando por ahí mensajes en el chat, y en algún momento tal vez hacen una pausa, y ahí sí hablan con quienes se están mirando, pero el fin en sí es la lectura, ¿no? Y se supone que quien está ahí acompañando también está leyendo, ¿no? Bueno, salvo que haya gente que se conecte para ver a otro leer, que sería como un poco extraño, pero bueno, ese es el fin. Entonces, bueno, de a poco hay que ver si avanza el uso de Twitch para algo más, pero por el momento ese es el uso que está teniendo. Bueno, y retomando lo de la encuesta, porque me sirve como para apoyar un poco lo que yo encontré en las observaciones y entrevistas que hice, el motivo principal por el cual alguien decide leer un libro tiene que ver con esto, el tema o el género, ¿no? Eso es como el factor principal. Después, bueno, aparece esto de la sugerencia de la escuela o la universidad, que estaba en su casa, o sea, lo tenía disponible, o bueno, se lo prestaron, y después ya los porcentajes son bastante similares. Entonces, para mi investigación, yo lo que hice fue observar las cuentas de 10 bookfluencers, se les llama cuando, así como modo genérico, y los entrevisté, ¿no? Además. Y una de las preguntas, pero que además, bueno, fue surgiendo y demás, era cómo elegían qué leer, ¿no? Entonces, bueno, aparecen como distintas respuestas, y un poco lo que pude sistematizar es que existen como 3 motivos, si se quiere, que a la vez funcionan como influencias, que tienen que ver con esto. Por un lado, eso, género y temas, ¿no? O sea, mucho haciendo hincapié en el humor, ¿no? Tengo ganas de... entonces, esa era como la motivación personal, podríamos decir, tiene que ver con el género y temas preferidos, ¿no? O sea, como que la mayoría ya sabe qué género le gusta, entonces va por eso. Por otro lado, aparece la influencia o la motivación de la comunidad. Esto que en la encuesta es como alguien me sugirió, bueno, en este caso, a veces ese alguien no es alguien que ellos conocen personalmente, sino que lo conocen de las redes, o, digamos, otro bookfluencer que subió un libro que leyó, lo recomendó, y bueno, a partir de eso, o de verlo varias veces en distintas cuentas, bueno, deciden leerlo. Y por otro lado, aparece la influencia del mercado, que serían tanto las editoriales como las plataformas de streaming, ¿no? Que, digamos, a veces va de la mano y a veces no, pero ahora les voy a explicar un poquito más cada una de ellas. Bueno, en relación a los géneros, al género y los temas, como un poco les dije, los géneros que predominan, ¿no? Y cuando les hablo de jóvenes, hablo también en sentido amplio, para que se den una idea. Entrevisté desde una chica que tenía 12 años a una chica de 38, o sea que el espectro es muy amplio, si bien puede ser que predominen los de 20 y pico, bueno, hay lugar para todos y todas en la comunidad de lectura. Generalmente lo que más leen son libros, novelas románticas, sagas, ¿no? O sea, ya cuando hay más de un libro es como algo que atrae, porque bueno, va a continuar la experiencia de la lectura. Y también acá, no puedo pasar, ahí está. Y todo lo que tiene que ver esto con paranormal, fantástico, todo eso también, ¿no? Entonces,
romance y fantástico, y como todos los subgéneros dentro de eso también son de las cosas más leídas. Y algo importante es que muchos leen en inglés cuando pueden, porque saben el idioma, porque lo manejan bien, y porque pueden acceder al libro. Antes existía Book Depository, que era una página web para comprar libros del exterior, que no te cobraban el envío. Bueno, esa página cerró porque la compró Amazon y demás, entonces, bueno, hay muchos que están como desahuciados. Y si no, bueno, en español, pero obviamente son todas traducciones. Entonces eso también es interesante porque lo que más leen muchas veces son traducciones al español, ¿no? Que no coinciden con nuestra variedad, y eso también es interesante para entender un poco esto de las prácticas de lectura, de cómo leen y qué leen. Bien, y cuando hablaba de la influencia del mercado, específicamente de las plataformas de streaming, me refiero a que hay muchos que leen algo porque o lo vieron en Netflix, por ejemplo, que salió la película o salió la serie del libro, entonces primero ven eso y después van a comprar el libro, o al revés, a veces leyeron los libros y después van a ver la película o la serie, y muchas veces hacen comparaciones, ¿no? Entonces, todas estas fotos que les estoy mostrando son fotos de posteos de Instagram, donde justamente reseñaron el libro e hicieron alguna mención a la adaptación que tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, por un lado acá tenemos la de Bridgerton, acá arriba a la izquierda, que seguramente muchos conocen, por lo menos digo de haber visto en Netflix la propaganda que aparezca, que son creo que como 7 libros y ya salieron como 2 o 3 temporadas. Y eso es un éxito. Después abajo hay un libro que tiene también su adaptación cinematográfica, que ya tiene varios años igual. También pasan estas cosas, ¿no? Como que hay libros que se recuperan a partir de las adaptaciones, no porque se hayan hecho ahora, sino porque aparecen en una plataforma de streaming, ¿no? Vieron que muchas veces se estrenan cosas que son viejas, pero que están disponibles más fácilmente, entonces, bueno, hay un público que las ve. En el medio les puse Heartstopper, que también calculo que habrán visto. Si no saben de qué hablo, se las recomiendo. Esa a mí particularmente me gusta y creo que está buena. Y lo que tiene por ahí, así como más particular, es que son novelas gráficas. Y no es tan habitual que haya como un éxito, ¿no?, atrás de novelas gráficas. Entonces esto hace como una diferencia. Además es una novela que se empezó a publicar en una plataforma donde uno podía entrar y leer libremente, hasta que la autora logró bueno, que la publicaran, y la verdad que es otro éxito entre jóvenes y adolescentes. Y después del lado derecho les puse es lo mismo, solo que el primero está en inglés y el otro es la traducción en castellano, que es una novela romántica que también se hizo la película, y bueno, también entonces empezó como a proliferar en las redes la lectura y la comparación con la peli, que ahí hubo varias opiniones, ¿no? Siempre, bueno, están los que odiaron y los que amaron, y así igual los que les gustó más la película que el libro, y todas esas cuestiones. Bien, y después, bueno, otra de las influencias que yo les había comentado del mercado serían las editoriales, ¿no? Las editoriales tienen un rol bastante fundamental en todo lo que tiene que ver con la lectura, porque están muy presentes en las redes de distintas maneras. Por empezar, tienen sus propias cuentas de Instagram donde promueven y promocionan los libros, pero además logran que distintos jóvenes, distintos bookstagramers, compartan y reseñen los libros, ¿no? O sea, ellos envían los libros, bueno, a cambio de la reseña. Entonces, bueno, cuando son bookstagramers que tienen muchísimos seguidores, esto obviamente genera como más resonancia, y por lo tanto más gente que quiera leerlo o comprarlo, básicamente.
Y, digamos, dentro de las entrevistas que yo hice, como que distinguí que había ahí 3 grupos. Entonces, están los que participan y aceptan la práctica, les parece como un intercambio, bien, o sea, yo quería leer el libro, vos justo me lo das, me sirve, lo hago. Están los que participan, pero se dan cuenta que hay un desbalance en ese intercambio, porque hay una parte que está mucho más favorecida, ¿no? Que el Bookstagrammer en sí, y los que deciden no participar por distintos motivos. Entre ellos, por una cuestión de tiempo, porque las editoriales muchas veces no es solamente que envían los ejemplares, sino que exigen, ¿no? un tiempo límite para comentar y reseñar el libro. A veces no solo es eso, sino que les piden como distintas formas de hacerlo. Entonces les piden que hagan historias, que hagan posteo, y quizás algo más, ¿no? Como que no siempre alcanza. Y también están los que deciden no participar porque no saben cómo manejar el tema de si no les gusta el libro, cómo hacer para reseñarlo igual, sin criticar demasiado o sin perjudicar, ¿no? En un punto al autor. O sea, son como muy conscientes de eso, del esfuerzo, ¿no? Detrás del libro, más allá después de su calidad literaria y demás. Pero digamos que las editoriales utilizan a estos jóvenes como medios para promover sus libros, al punto que, no sé si lo pongo después, ahí está, sí, al punto que muchos de ellos han pasado, pongo acá del otro lado del mostrador, acá les voy a poner todos ejemplos de escritores, pero hay varios que, sobre todo desde la época que eran booktubers, o sea que ya hace bastante, pasaron a trabajar en las editoriales, por ahí como, no sé, asistentes, correctores, como parte así del equipo, ¿no? Y ahora lo que se está viendo más es que cuando son muy exitosos en las redes, que tienen como muchísimos seguidores, no es solamente la cuestión de la cantidad de seguidores, ¿no? Sino que tienen esto de la interacción, o sea, reciben mucha interacción y escriben, porque en general son chicos que ya vienen escribiendo, no es que de la nada les dicen que escriban, vienen escribiendo, tal vez en plataformas como Wattpad, que es una plataforma donde muchos jóvenes escriben cuentos o novelas de distintos géneros, de distinta extensión, y ahí van recibiendo como un feedback inmediato. Terminan después publicando como oficialmente para una editorial, ¿no? Y entonces acá tenemos todos estos casos que les voy a mostrar son argentinos y argentinas. Hay obviamente también casos de afuera, pero me parecía que ahora nos importaba más esto. Bueno, esa chica ya publicó 2 libros, el primero, bueno, ahí me quedó medio borrosa la foto, pero con una editorial que se llama BIR, y el otro con Planeta. O sea que no es que son editoriales chiquitas o independientes y demás. Lo mismo con este chico que se llama Maximiliano, que es de Córdoba, así que bueno, por ahí alguien lo conoce, que publicó con también BIR. Él venía escribiendo en esta plataforma Wattpad y tenía como mucho éxito, digamos, y le ofrecieron. Y esta chica que se llama Agustina, en realidad ese apellido es un apellido artístico, y publicó la teoría de Joa, que ahí no dice, pero es con Alfaguara, así que también una chica que más que en Instagram, ella tenía muchos seguidores en TikTok, que ya de hecho venía trabajando para una editorial formalmente, y después, bueno, otra editorial le ofreció publicar. Bueno, y esta chica se llama Belén Sancho y publicó este libro Prisma, un romance. Bien, bueno, y otras, digamos, actividades que aparecen y que también influyen, ¿no? En esto de, bueno, ¿qué leo? Tiene que ver con esto de las lecturas conjuntas o clubes de lectura, ¿no? Es decir, hay alguien o más de una persona que organiza un club que sobre todo en pandemia esto explotó mucho, ¿no? El tema de los talleres de lectura, deciden leer un libro y bueno, después tienen encuentros, generalmente por videollamada, para comentarlo. A veces estos encuentros incluyen discusiones con los autores, a ver si se puede, a veces se sortea un libro como para
también motivar la participación, y a veces son lecturas organizadas por los propios autores, por ejemplo, o sea, por los autores junto a las editoriales. Por ejemplo, todos los casos que les comenté recién, casi todos hicieron club de lectura para su propio libro, justamente, bueno, para fomentar que se lea, ¿no? Y en las entrevistas, lo que yo vi es que había pensamientos dispares, ¿no? O sea, había gente que participaba, había gente que había participado, y había gente que no participaba. Y tiene que ver con esto, por ahí, bueno, se sumaban y después se daban de baja, quizás participaban un mes, otro mes no, o participaban de más de uno, y muchas veces el tema de dejarlo tenía que ver con esto de que lo terminaban asociando con algo obligatorio, ¿no? Como esto de la lectura obligatoria, como en la escuela, y entonces preferían como, bueno, no, prefiero seguir leyendo lo que yo tengo ganas, cuando tengo ganas, y demás. O sea, les generaba como más una presión que un placer, entonces lo dejaban. Bueno, y para ir ahí redondeando, les comento brevemente como algunas categorías de contenido que encontramos en las redes en relación a la lectura, y que después eventualmente lo puedo retomar el martes para ver que eso se puede aplicar. Pero bueno, muchas de las cosas que encontramos, por eso yo les hablaba al principio que cuando decía prácticas de lectura me refiero a mucho más que leer en sí, ¿no? Que cuando hablo de prácticas de lectura en entornos virtuales no es solamente leer en la web o en leer en las redes sociales, sino todo lo que rodea, ¿no? Al hecho de leer. Y entonces, bueno, muchas de las cosas que pasan son, por ejemplo, esto, que aparecen publicaciones con consejos o desafíos lectores. Entonces los consejos, bueno, acá es un videíto el de la izquierda, que son historias para leer en 24 horas. O sea, muchos consejos tienen que ver con eso, con leer, y volvemos a lo que ustedes decían de la rapidez, pero leer rápido, o libros cortos, o libros que se leen fácil, eso aparece mucho. También los consejos tienen que ver como cómo salir de un bloqueo lector, ¿no? Eso es algo como que preocupa en general, o como que no hay que perder ahí el ritmo de lectura. Y después están los que se llaman desafíos lectores, que suelen ser a principio de año que se establecen, pero bueno, puede ir variando, que es como, bueno, no sé, leer un libro donde el protagonista se llame, bueno, no sé, Mauro, estoy inventando, pero les juro que pueden ser así de específicos. O que en la tapa haya una ballena. Leer un libro que se haya publicado entre tal y tal año. Bueno, van variando los desafíos, muchos los inventan ellos, otros aparecen en otras aplicaciones como Goodreads, que es una aplicación para marcar qué libro quiero leer, qué libro estoy leyendo y qué libro ya leí. Y bueno, y van a veces como combinando los desafíos, ¿no? O sea, ellos proponen uno, pero se suman a otros y así. Bueno, otra de las cosas que aparece bastante es como esto de representar escenas de lectura, esto más ligado también al uso de TikTok, que tiene toda la parte del video, de los audios, ¿no? De otras cosas. Pero bueno, y también con las publicaciones que encontramos en Instagram, que es continuamente mostrar que están leyendo, ¿no? O sea, o mostrarse eso con los libros en la mano, siempre como cerca de alguna parte del cuerpo, que es una forma de mostrar también como cercanía y afectividad hacia eso, ¿no? Bueno, el tour por bibliotecas es como así también un contenido habitual, que es justamente así como dice el nombre, te hacen un tour por su biblioteca personal. No es que van a una biblioteca, sino que te muestran cómo organizan los libros, a veces cómo los reorganizan, digamos, pero siempre hay como mucho valor en tener el libro, ¿no? El libro físico, a veces coleccionan más de una edición del mismo libro, eso también es como muy común.
Y también funcionan como catálogo, guía o registro de lectura, que es un poco lo que decía antes con la otra aplicación, pero en Instagram, digamos, funciona en el sentido de cada vez que yo hago la reseña de un libro, bueno, estoy registrando que ese libro fue leído, ¿no? O sea, el libro que no aparece en la foto, en la publicación, es un poco un libro que se pierde, ¿no? En esta lógica. Y también aparece esto de como guías, por ejemplo, acá a la izquierda les pongo, es una chica norteamericana, que ella hace como guías de novelas de distintas temáticas, en este caso novelas que suceden en campus universitarios. Entonces, bueno, si uno pasa las fotos, te va mostrando y te pone la sinopsis y demás, pero así con distintos temas, ¿no? No sé, novelas policiales y demás, y a veces también las que se van a publicar próximamente, eso también. Bueno, y otro contenido que aparece, y esto es más en YouTube, porque Instagram no, digamos, no tiene los elementos para poder editar videos así tan largos, salvo que sean Reels, que es pasear por lugares y hacer contenido sobre libros. Entonces, bueno, pasear ahí sí por alguna librería y demás, y eso se convierte en un video que también se llaman blogs con B corta, como les pongo acá, y que te muestran justamente, acá en este, por ejemplo, es un día en la vida de esta persona, todas las cosas que hacen, y entre ellas implica leer, y ahí hay como, no sé, varios minutos que te muestra que está leyendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es como bastante habitual. Bueno, y hasta acá llegué. Ahora me dirán, les puse justo el libro que publiqué hace poco, que es una parte de la tesis, donde veo un poco esto y un poco más de cosas, para que, bueno, lo tengan en cuenta, y ahí mi Instagram por si quieren saber más sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Daniela. Me gustaría abrir el lugar para preguntas, no sé si alguien, bueno, de lo que fue diciendo Daniela, le surge alguna duda o algún interrogante que quieran dialogar. O algún aporte o algo. Claro. Sergio, ¿no podés hablar? No. Hola, buenas tardes. Sí, ¿Cómo sí están? puedo hablar, perdón. Pero bueno, como puse ahí en el mensaje, la verdad, debo reconocer que desconocía mucho de lo que estaba mostrando acá Daniela, y algunas cosas sabía, pero estoy sorprendido realmente de este mundo. Pero Espero que para bien. en buena hora, pues sí, para bien, porque creo que todo lo que sea fomentar la lectura, perdón, es muy bueno, y sobre todo veo que los que participan en todo esto son jóvenes, así que creo que no se va a perder el hábito. Internet creo que ha hecho mucho por la lectura, ¿no? Si bien vos tenés estadística que todavía prevalece en porcentaje la lectura en papel, pero me parece que en esta edad, porque habría que ver, no sé si tenés estadística específica en ese sentido en cuanto a las edades. O sea, ¿quiénes son los que más leen? O leen en Internet o virtualmente. Me parece que deben ser los jóvenes. Ahí voy. En realidad, o sea, según la encuesta, los que más leen son los que están en edad escolar, y justamente, bueno, por la escuela, ¿no? O sea, por los libros que tienen que leer en la escuela, y eso, y dice que es físico. Según esa encuesta, por ahí habría que comparar con Claro, otras. sí, vos lo escuché lo que lo dijiste, pero los que más leen virtualmente, ¿ese dato lo tenemos? No, en esta no. En esta encuesta en particular no. Claro. Clarisa, habías levantado la mano. Creo que primero le levanto Nancy, me parece. Así que si le están de acuerdo, Nancy, sos vos primera. Es lo mismo, gracias.
Gracias, Daniela, buenas tardes. Yo lo que te quería preguntar es la muestra, por los resultados que te dan de WhatsApp, del uso, ¿no? A nosotros nos pasó lo mismo cuando hicimos una encuesta nos sorprendió de que el Facebook creíamos que estaba en desuso y no. Entonces, la muestra nuestra fue solamente porque nosotros necesitábamos investigar sobre los estudiantes a los que armábamos las prácticas, entonces nuestra muestra eran solamente los estudiantes de la facultad. Estos datos que vos tomas, muestra es en la cuestión etaria o en la cuestión incluso cultural o social. ¿Cómo le hiciste? No, en realidad esta es la encuesta de consumos culturales, que es de todo el país, y es, digamos, desde creo de 13 años en adelante. Yo ahí después se las compartí, creo que le mandé a María, no me acuerdo, para que la vean. No es que yo la haya hecho. Sí, o sea, sí, entiendo que... No, lo que pasa es que teníamos resultados como algunas cosas bastante parecidas, entonces nosotros hicimos la traducción solo a los estudiantes. Pero bueno, me pareció interesante el aporte tuyo. Clarisa. Clarisa, sí. Perdón, ¿qué tal? Yo era un comentario nada más, que como una reflexión que me surge al seguir la charla y sobre todo en la última parte, y es como que antes leíamos un libro y nos quedaba toda la lectura en el interior nuestro y nos permitía configurar otros mundos, ¿no es cierto? Que compartíamos capaz en el ámbito familiar, capaz con nuestros amigos, o transmitíamos a nuestros estudiantes en palabras, muchas veces o mayormente en palabras, más que en imágenes o textos u otras producciones. Me parece que una cosa a destacar de este cambio es que la lectura es como que genera una multiplicidad de actividades adheridas, como una necesidad de mostrar lo que se lee al mundo, que a mí me llama particularmente la atención. Es como leer para otros, pero más que mostrar quizá ese mundo que nacía en nuestra imaginación, mostrar un análisis, mostrar las imágenes, mostrar cómo es mi día y además que leo. Es como, me resulta interesante este fenómeno, digamos. Y por un lado. Y la otra reflexión es que en este sentido la lectura aparece como generadora de otras actividades y algunas veces, bueno, en el caso de estos jóvenes, como una forma de salida laboral también, ¿no? Es decir, tengo más seguidores porque expongo lo que leo, entonces sumo seguidores y es una salida laboral. O trabajo en una editorial, le ayuda a difundir y a mostrar de muchas maneras más o menos creativas lo que leo o reflexiono sobre eso, y se convierte tal vez en una salida laboral. Bueno, no sé qué es más valioso o no, me parece que todo, me parece que leer es lo valioso, o sea, leer y difundir la lectura es lo valioso. Eso quería comentar nada más. Muchas gracias. Gracias. Por ahí agrego esto que decís, que es, yo lo veo así como decís vos, hay un leer para otros, también hay leer para las redes, ¿no? Como que por ahí en las entrevistas surgía mucho que no disfrutaron la experiencia escolar de la lectura, ¿no? Un poco por la obligatoriedad, un poco por la selección de los textos, otro poco por la forma de abordarlos. Entonces es como que ahora las redes es, bueno, leo lo que yo quiero, pero al estar metida la lógica de los algoritmos y los seguidores y demás, es como que, bueno, es lo que yo quiero hasta ahí porque tiene que ver con eso de también leer para las redes, para cumplir, para generar más interacción, porque sin eso, digamos, las editoriales también cada vez hay tantos jóvenes que hacen esto que tienen más por dónde elegir, ¿no? Entonces te tenés que destacar de alguna forma.
Entonces sí, y creo que en algunos casos es una forma de salida laboral, porque algunos ya están cobrando por hacerlo, pero también hay muchos que por ahí entran para tener el libro gratis, ¿no? Eso también existe, quizás no son, es la minoría, pero existe, y después hay otro grupo más grande que tiene que ver con que no tienen amigos cercanos con los cuales comparten el placer por la lectura, y encontraron en las redes que sí, que hay gente afín a esto. José María, seguís, creo. Después Martita, a mí si me da la palabra, que no la encuentro para Dale, levantar. Pablo. Ahí en reacciones apretas en la carita, si no, seguís vos. Hola gente, buenas noches. Bueno, buenas tardes, tarde. Hola Daniela, gracias. Gracias también a Marta y a María por la gestión de esto, siempre es útil y rico. Yo tengo como una mezcla de cosas, entre consultas, comentarios, y lo primero para mí fue una sorpresa. Todo, porque me encontré con una cantidad de guarismos, digamos, de datos estadísticos que no coinciden con la percepción original que uno tiene de lo que normalmente los alumnos pueden llegar a ser como los alumnos pueden llegar a ser como lectores, como potenciales lectores. Y se me cae un discurso que tengo con ellos todos los años. Claro, porque siempre les digo, ustedes se han formado en una educación fragmentada a la que nuestra generación se tuvo que adaptar, pero nosotros nos formamos en una digamos, recuperación lineal de la información a la que ustedes también deberían adaptarse. Y por ahí las tipas no me dicen nada, pero por dentro deben pensar, pero ¿de qué hablas si yo leo libros todos los días? Si es realmente así, nada, eso sí es como una pregunta. Yo sé que en el universo del diseño nosotros tenemos otro tipo de lectura. Las chicas, los chicos son mucho más del video, de la lectura de la imagen, de la lectura de lo gráfico, de la lectura del objeto, pero me encantaría que fuera para mí una sorpresa concreta y que realmente lean, mucho más de lo que yo creo que leen. Así que esa es medio como una pregunta. Y va vinculada a esto otro. En una estadística vos mostrabas recién esto de, espérate que lo anoté por acá, que en el rango entre 13 y 29 es donde más se lee, y que va muy ligado, obviamente, al tema de la educación. Yo pienso que pasa después, ¿no? Porque nosotros lo tenemos en ese rango. Es fantástico. O sea, si existe obligación desde la educación de alguna lectura, aunque sea mínima, me parece que es fantástico. Ahora el tema es qué pasa después. Si realmente se cae todo eso y después de los 29 dejan de leer, o dejamos de leer, porque por ahí yo contesté en algún momento que la lectura es fragmentada y poco articulada, pero también yo me incluyo en eso. Nada, así que es como una especie de catarsis que estoy haciendo con todos ustedes, con vos, Daniela, de preguntarme y de no poder responderme, no, capaz que vos tampoco podés en este momento, pero esto, ver este lío, a ver si realmente en diseño leen tan poco los chicos, las chicas, si se les cae esta posibilidad de seguir leyendo una vez que cierran la carrera, y cómo fomentar o promover para que no pase eso. Nada, me encantó la charla, aparte, gracias por la cantidad de datos, me llevo un montón de datos, he escrito un montón. Bueno, gracias. Por ahí, bueno, o sea, con tus estudiantes en particular, o digo con los de diseño, creo que un poco la invitación que tiene que ver por ahí para la semana que viene es como explorar eso. Yo lo que te puedo decir es que de todos los que yo entrevisté, no es que, no sé, estudiaron todos letras o se dedican a eso, no, o sea, por ahí tenés gente que es abogada, contadora, bueno, hay una de cine, ingeniería, entonces no es que, bueno, necesariamente la profesión o el estudio lo lleva a que sí lean libros y los que se dedican a otra cosa, no, creo que todo lo contrario, que es más, creo que deben predominar los que estudian otro tipo de cosas porque encuentran ahí como un escape, ¿no? Entonces creería en principio que no. Y después con lo de la edad, esto de la encuesta, lo que tiene es que son los resultados preliminares, no hay como mucha más información, es como que lanzaron
así como un par de números, pero sí estaba viendo que lo que me preguntabas de la edad, primero que la encuesta fue hasta 65 años o más, ¿no? Y después que lo de la lectura de al menos un libro por edad, que el mayor porcentaje es los que están entre los 13 y 17 años, después no es que es cero, sino que va bajando, va disminuyendo acorde, sí, acorde sube la edad, digamos, disminuye el porcentaje de gente que leyó al menos un libro al año. Que habría que ver por qué. Yo creo que también tiene que ver, bueno, con las ocupaciones, ¿no? La motivación por leer y demás, pero eso, y después lo que me habían preguntado del digital, de los lectores en digital, acá lo único que dice es que la frecuencia de lectura por soporte en 2022 en papel es frecuentemente del 28%, y de digital del 12%. O sea que eso respondería un poco a la pregunta del tema de lo digital. De Sergio. Sí, de Sergio. La pregunta Sí, que hizo Sergio. Mil gracias, Daniela. Mil gracias. No, por favor. Pablo, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. no, la primera reflexión es que también estoy sorprendido de lo amplio y vastos que son estos nuevos escenarios de lectura. Yo coincido con José María, yo me siento particularmente cargado de prejuicios en relación a lo que yo creo que los estudiantes, a los hábitos de lectura de los estudiantes. Creo que hay como mucho mito en relación a eso, y que este tipo digamos, de talleres sirven para desmitificar algunos prejuicios que tenemos los adultos docentes. Lo que sí a mí me parece que es interesante es poder establecer cuál fue el perfil del encuestado, porque desde mi visión prejuiciosa me da la sensación de que digamos, de que es un trabajo de investigación elitista. Eso es lo que yo percibo, ¿no? Digamos que ha estudiado o ha abordado los hábitos de lectura de determinado segmento social. Me pregunto yo si esto es también proyectable a sectores sociales vulnerables, que de hecho nosotros tenemos, yo soy docente de primer año, una gran cantidad de alumnos que vienen de sectores sociales medios y bajos, ¿está? Entonces, digamos, yo veo el material que vos mostrás, me sorprende, desconocía mucho de ello, tengo hijos adolescentes, algunas lecturas las reconozco, pero me da la sensación, desde mi prejuicio, que es una investigación. Vos has citado recién que entrevistaste a un estudiante de cine, todos de carrera universitaria. ¿Esto también es proyectable a sectores sociales vulnerables o sectores, digamos, de hijos cuyos padres no han accedido a estudios superiores? ¿O es una visión sesgada? Eso me interesaría saberlo. Gracias, Daniela. No, es re interesante tu pregunta y, a ver, por la encuesta de consumos culturales, ahí lo que dice es que la muestra fue aleatoria, ¿no? Habría que ver, fue en todos sectores del país, que por ejemplo yo en mi caso, que entrevisté a 10 personas, son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta, ¿no? No pude hacer una cosa representativa. Universitarias todas, vos me decís. Esas 10 personas, estudiantes universitarios. En realidad, sí, de las 10, 9, porque una estaba todavía en edad escolar, pero sí. Pero no, Sí, por ejemplo, un repositor de un supermercado, una persona que no, o un no, albañil. sí, no, No, pero te cuento por qué. No, o sea, para mí vos tenés un punto y es algo que trabajo en la tesis. Cuando yo hablo de jóvenes, no hablo de jóvenes en general. Estos jóvenes que yo entrevisté y observé y que generalmente tienen redes sociales donde le dedican a la lectura, son de clase media alta. No, sí, o sea, porque para empezar hay que tener un dispositivo, hay que tener acceso a internet y hay que tener acceso a los libros. La mayoría de estos jóvenes compran los libros y sabemos que los libros no son baratos y no compran uno al mes, compran varios. Pueden también piratear, no digo que no, pero no es lo que más hacen. O sea, en todo caso, bueno, suman lecturas en PDF, pero digo, eso no reemplaza al capital que invierten en libros físicos. Con lo cual, sí, no es una
no es para generalizar, o sea, no porque ahí sí hay una desigualdad, obviamente, eso seguro. Daniela, me parece importante, porque si digamos, este taller va a avanzar en otras dos instancias, tener bien claro cuáles son los supuestos de partida, ¿está? Saber que nosotros en primer año contamos con un gran porcentaje de alumnos que no se corresponden con el perfil del entrevistado o del perfil, digamos, del objeto de tu investigación. Eso No, por parece supuesto. importante. Igual creo que ese no es el objetivo tampoco. O sea, acá por ahí el objetivo era contar algo que sucede, que tiene que ver con las prácticas de lectura, y puede ser que muchos de los estudiantes de primer año no produzcan ese contenido, pero que sí lo consuman. Digo, el tener un dispositivo, hay un gran porcentaje que tienen redes sociales y que probablemente consumen. Por ahí es mostrar, ¿no? O sea, hacer conocer estas prácticas y ver qué de eso se puede aplicar, siempre teniendo en cuenta el contexto. La idea no es, digamos, como llevar algo que no tenga nada que ver, sino como que la propuesta va a ser que puedan generar un producto multimodal, porque es lo que se necesita hoy en día para estar alfabetizados digitalmente, no para estar a la moda de las redes sociales. No sé si se entendió. Sí, perfecto, Daniela. Muchas gracias. No, no. Gracias, Daniela. Paola Seguía, que acaba de compartirnos la encuesta de consumos culturales. No se le escucha, Paola. Perdón, sí creo que puede evacuar dudas, leerlo directamente desde el sitio de la encuesta, sobre lo que trata la encuesta, y creo que lo que nos está acercando Daniela hoy es su investigación de su tesis doctoral, que sí saca datos de esta encuesta, pero no es esta encuesta su investigación, creo que viene por ahí. En cuanto a, hay varias cosas también que anoté, como José María, y hago referencia también un poco a lo que dice Pablo, que yo también soy mamá de adolescentes lectores, consumidores de libros, que la verdad que se llevan gran parte del presupuesto comprar estos libros porque los devoran. Así que bueno, el acceso al libro impreso no es algo democrático, los accesos a los libros no es democrático. Sí rescato del gobierno del kirchnerismo, es el Plan Nacional de Lectura, que a todos nuestros jóvenes de la educación primaria y secundaria les acercó libros e impresiones hermosas, se llenaron las bibliotecas de estos materiales de lectura, a los cuales los chicos de cualquier contexto pudieron tener acceso. Y me parece que se podría, y quisiera también decir algo, que que creo, Daniela, que no es una cuestión de clase social a lo que estás haciendo referencia en este segmento que vos estás estudiando. Me parece que es una cuestión más de cultura, porque dentro de la misma clase social no todos adhieren a esta forma de consumir y esta forma de compartir lo que se lee o la forma de leer. Creo también que nos podría servir entender y reconocer para qué estamos leyendo, porque la intervención, no me acuerdo de qué colega, decía que me pareció muy interesante, que ella sentía después de esta exposición que se leía como para un otro, o que se leía con un otro. Y claro, cuando Filmus era ministro de Educación, José María, se repartían libros en las escuelas. Bueno, retomando, lo que decía la colega es que le daba esta sensación de que se leía con otros, y me parece importante si pudiéramos nosotros, desde nuestro lugar, poder enfocarnos en para qué leer, no únicamente este segmento de estos lectores de redes sociales, que sí forman un segmento, no es un segmento, sino una cuestión cultural muy propia de ellos, con lenguajes propios y códigos propios, que no abarca la totalidad de la generación que nosotros recibimos en la universidad. Entonces, poder tratar de entender para qué leen los que leen, porque en esta encuesta preliminar dicen que un 12% lee por género, lo que les gusta leer,
y un 9% lee lo que la escuela o lo que la universidad les acerca como material para leer. No es tanta la diferencia entre un 12 y un 9, me parece que es un porcentaje que se puede rescatar. Si pudiéramos entender para qué lee ese 9% que lee, lo que se le acerca a la universidad y ese 12%, y poner a funcionar, me parece, o poder intervenir en las bibliotecas de las universidades, que como espacio de lectura creo que no han sido reconfigurados, creo que siguen siendo esos lugares en la esquina cerrados a las cuales tienen barreras de acceso, hay que primero atravesar barreras físicas y después barreras administrativas para después llegar al espacio de acercarse a un libro. Nosotros nos pasa con las revistas de arquitecturas vivas que no las conseguimos, bueno, y hay que hacer todo un tema para llegar hasta las revistas. Entonces me parece que habría que pensar, primero, ¿para qué leen los que leen? Después que esta realidad es una realidad de un porcentaje, de un grupo de estudiantes, que no es la realidad de todos los estudiantes que recibimos, y si podemos saber para qué leen los estudiantes que leen, quizás podríamos generar acciones para que esto que se lea tenga un soporte o una riqueza que les pueda servir más allá de esta lectura propia de la edad o del momento. Más allá de que esté bueno leer, no es lo mismo leer una novela romántica que leer, no sé, la arquitectura cubana en América Latina, en lo que fuere, porque la novela romántica es algo que nos va a servir a identificarnos en un momento muy propio de la historia, y hay otras, me parece a mí, sin saber, hay otras lecturas que nos pueden servir para varias relecturas y para poder construir por ahí nuestro hacer profesional, nuestra identidad cultural, nuestra identidad nacional. Entonces creo que es muy importante identificar para qué leen, y sí entender que no todos los jóvenes están incluidos en este grupo. Nada más. Sí, me encantó tu aporte y me llevo cosas para pensar también para la tesis en proceso. Pero por ahí pienso esto de que no sé si hay un solo para qué leen, ¿no? O sea, yo creo que hay varios, que uno si lo extrapola a su propia experiencia, uno no siempre lee con la misma finalidad ni las mismas cosas. Entonces, por ahí digo, no sé si va a ser como tan sencillo identificar ese para qué. A veces ni uno lo tiene como muy claro, y por ahí justamente lo que se ve en las redes es más esta lectura que eligen, ¿no? Después un poco entre comillas, que es diferente a la lectura que aparece en las instituciones, que está dada, ¿no? Que por ahí no tengo ahí para elegir, sino que bueno, es lo que tengo que hacer. Pero está bueno igual para pensar. Tristana levantó la mano, después viene Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en realidad un poco, más que pregunta por ahí, eran como dos cuestiones que me surgieron al escuchar toda la charla. Una primera que quería plantear era, bueno, tengo una experiencia personal que no sé si todos la conocen, creo que no, pero cuando yo era muy chica, tenía 15 años, trabajaba en una biblioteca en una de las frases que usaste en la exposición, que bueno, la verdad que no retuve el autor porque tomé algo de nota, pero creo que dijiste que era el señor francés bien sabio, no me voy a acordar ahora, Michel, no me acuerdo, Serres creo que fue el que dijiste que tenían el conocimiento, que ahora tienen el conocimiento ahí. Yo siempre dije que trabajé como antecedente de Google, porque cuando tenía que buscar algo en las enciclopedias, por ahí pasábamos 2 horas hasta responder una pregunta, y sí, lo que recuerdo era la cara de contentos o de contentas que tenían, sobre todo eran estudiantes, la mayoría de los que iban a buscar cosas, chicos más bien de primaria o de secundaria, cuando se descubría algo, ¿no? Cuando se encontraba la respuesta en algún libro. Y ahí creo que sí era mezclada, en realidad la cantidad de gente que iba en cuanto a nivel socioeconómico. La biblioteca está en Barrio General Paz. Generalmente los chicos que iban eran los que no tenían a lo mejor los textos en la casa, entonces bueno, era interesante, y que por ahí alguien creo que lo puso en el chat al tema de las bibliotecas, que creo que está bueno. Y una cuestión que quería rescatar es un poco lo que hablaste al principio de lo que es un poco estas prácticas de lectura,
que quizás, y pensando ya en cómo tomar todo esto, porque bueno, el ejercicio que fui tratando de hacer es decir, cómo lo llevo a esto a la práctica de docente que tengo hoy en la carrera de diseño industrial con la materia que doy, y tiene que ver un poco, por ejemplo, me encantó ese concepto de los desafíos de lectura, ¿no? Que se plantean por ahí. Entonces, por ahí la posibilidad de decirle a algún estudiante, no sé, encontrar una definición de tal tema publicada entre tal y tal año y a otros en otra época, y por ahí a lo mejor plantear después de allí comparaciones, o de pronto encontrar algo que no todavía no está publicado, o sea, que no es conocido, o al menos que no se trabajó en la clase, con otras miradas, o sea, como buscar esas lógicas de la práctica que ellos pueden tener con contenidos propios, ¿no es cierto?, de la asignatura, que quizás puede que no estén generalizadas, porque sí, obviamente creo que el interés por la lectura puede ser variable en distintos grupos, pero por ahí usar lo que hoy ponen en práctica, al menos algunos de ellos, quizás nos pueda permitir acercarnos al resto, ¿no? Y trabajar de otra manera por ahí, o con algunas cuestiones que pueden ser cambiando quizás digamos la idea de lean tal libro o refuercen tal contenido con lo que está en tal capítulo, que por ahí no logra ser a veces lo suficientemente estimulante como para generar una lectura, aunque sea obligada para rendir un examen. Eso es todo. Gracias, porque lo dijiste muy bien, y por ahí yo no me expresé o no me hice entender. Yo creo que un poco el punto es ese, quizás igual no me quería adelantar a la idea del martes, ¿no? Sino que hoy la charla era más general y abierta a esto, pero es eso, no es decir, bueno, ahora les voy a pedir a todos mis estudiantes que se hagan una cuenta de Instagram dedicada a libros de arquitectura, por ejemplo. Digo, no es eso necesariamente, sino que es esto que vos decís, pensar esas lógicas y trasladarlas sin que sea algo forzado a los contenidos que nosotros necesitamos, o sea, que cada uno necesita, ver cuál de esas lógicas me puede llegar a servir. Y eso es un trabajo, es una exploración, es una planificación, o sea, tiene que ver con esto de diseñar, ¿no? Que como docentes constantemente estamos pensando y repensando nuestras prácticas también. Entonces el punto es como, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué de esto me sirve? Y cuando yo hablaba antes, que dije varias veces lo de explorar qué es lo que hacen y usan nuestros estudiantes, también tiene que ver con eso, porque no es la idea ir mañana y decir, bueno, a partir de mañana vamos a usar TikTok, si nadie en esa clase usa TikTok, por ejemplo. O sea, si no es una práctica que ellos ni siquiera que utilizan, que les interesa, por ahí no vale la pena ir por ahí, y vale la pena empezar por algo que sí ya usan, por ejemplo. Pero bueno, no me quería adelantar, pero bueno, sí señalar eso que está bueno, porque esa era justamente la idea. Así que gracias. Sergio, creo que quedaste ahí con la manito levantada. No, Bueno. me parece que me levantó vuelta, sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. No sé, simplemente era compartir la experiencia desde, bueno, estamos en la arquitectura, nosotros en 5º año, un alumno que está próximo ya a ser un profesional, y a la hora de expresarse, de explicar concatenadamente un procedimiento, nosotros advertimos mucha falencia en esa capacidad o incapacidad de comunicarse con lenguaje propio de arquitecto, que pensamos que un alumno de 5º año ya tiene que manejar ciertos términos técnicos, ¿no? Propios de la arquitectura. Ellos lo reconocen, o sea, no es una apreciación nuestra, sino que yo personalmente hablando con ellos, incluso ayer justamente, y el martes pasado que teníamos coloquio, donde ellos son los que tienen que explicar, hablar, comentar. Bueno, hablábamos de este tema, los íbamos corrigiendo siempre, permanentemente, lo vamos haciendo, pero bueno, yo les recomendaba, ¿no? Que justamente lo que ayuda mucho a esto es la lectura, y les recomendaba los diccionarios arquitectónicos, manuales, pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como desde el rol docente, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? O desde la facultad misma, sabemos que hay una biblioteca donde los alumnos pueden leer, pero para fomentar más la lectura y sobre todo
la lectura relacionada obviamente con lo que es la profesión, para que ellos puedan expresarse de la manera que se expresa un profesional dentro de su ámbito. Yo le ponía, por ejemplo, como ejemplo los abogados. Por ejemplo, los abogados, digo, ustedes van a escuchar que hablan como abogados. Los policías hablan como policías. Se aprendió un sujeto masculino. ¿Por qué hablan así? Porque bueno, eso es lo que ellos están formados para hablar de esa manera. Y a nosotros nos cuesta mucho. Bueno, esa sería un poco la pregunta, la inquietud, ¿no? Decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, es viernes y es medio tarde, la verdad. Yo te puedo decir lo que estamos haciendo en la universidad donde trabajo. ¿Se cortó Daniela? Sí, parece Sí, Creo no que se sí. escuchando, sí. Estamos todos bien, menos Me parece ella. que sí. Ay, no sé si se cortó. Ahí está, Ahí, ahí está. arranca Dale. de nuevo, Daniela, por favor. Justo que estaba dando la clave, ¿no? Ay, no. Es clave. La solución mágica. No, decía que para mí una de las cosas que ayuda, yo no sé si no tengo la respuesta de si eso va a solucionarlo, pero digo que ayuda es habitar la biblioteca. Entonces, en la medida que se pueda, ir a hacer la clase ahí, alguna clase. Me parece que se volvió a cortar. Queda pendiente para el martes. Quizás si Bueno, le damos tiempo. apagamos las cámaras todos los demás. Martita, ¿el martes a qué hora es? Discúlpame. ¿Cómo es el martes? Me parece que, espera, ahí te confirmo bien, me fijo bien, espera. 5:30, Acá es el mismo horario. 5:30. Daniela, Bien. se te volvió a cortar en el momento que dijiste, en la medida que se puede, habitar la biblioteca. Ay, perdón, no sé por qué, ¿seré yo? Bueno, no, decía en la medida que se pueda habitar la biblioteca, ir a hacer una charla, ir a hacer una clase o parte de la clase, invitar a alguien. Nosotros estuvimos haciendo eso y funciona. Por ejemplo, ahora un tema que tenemos es que la gente debe la tesis, ¿no? Entonces, lo que hacemos es venir a escribir la tesis a la biblioteca y ponemos un día y un horario y hay alguien ahí recibiéndolos, ¿no? Además de la bibliotecaria. Entonces, esas cosas ayudan. Y otra cosa que hacemos, me están escuchando, ¿no? Porque yo digo, estoy hablando sola, sí. Es un podcast que donde se comentan libros que hay en la biblioteca. Entonces digo, eso se puede hacer perfectamente con los libros de arquitectura. Digo, no solo los libros de literatura se pueden comentar. Entonces tenemos un podcast que los episodios duran 10 minutos y son docentes o estudiantes que cuentan de qué se trata un libro. Y entonces, pero el tema es que, o sea, lo fundamental es que el libro esté en la biblioteca. La idea no es comentar libros por comentar, sino que uno sepa que lo puede ir a buscar si le interesa, que ese libro está ahí. Y eso, aunque no crean, ayudó bastante a que la gente se entere qué libros hay, porque no es que entran a ver por internet y eso, y que se lo lleven. Entonces, bueno, esas son dos cosas que por ahí se pueden probar y que tienen que ver con esto que comentaba Sergio. Bueno, muchas gracias. A mí me parece interesante y quizás también como pie, me gusta esta idea de quedarnos todo el fin de semana con la cabeza pensando en que el martes vamos a poder pensar en la bajada de esto a nuestras aulas, pero también me quedó resonando mucho esta idea del prosumidor, ¿no? Que quizás es un usuario que con las prácticas de lectura de antes era más difícil. Si bien los talleres de lectura no son nada novedoso, a lo mejor antes cuando uno se imaginaba un lector, se imaginaba a alguien que estaba solo, que estaba recibiendo pasivamente lo que otro había escrito, y también en función de los ejemplos que pusiste en todo esto de los tipos de lectura más que tienen que ver con el entretenimiento, en vínculo con plataformas y demás. Una vez vi, creo que lo conversamos, ya no me acuerdo, en uno de los agradecimientos que escribe
el autor de Juego de Tronos, en el último libro, pone un agradecimiento especial a toda la comunidad de Westeros, que son todos sus seguidores, que le fueron ayudando a ir corrigiendo errores y detalles de la trama de escritura, y yo creo que eso es algo que con lo que viven nuestros estudiantes, y capaz que muchos de nosotros también, porque no es que estemos tan alejados tampoco, de poder decir, bueno, estas son algunas prácticas que nos van acercando también al autor con el lector, y también poder, y siempre con esta pregunta que también se va abriendo, decir, bueno, ¿cómo hacer para poder pensar una figura similar con las lecturas que nosotros queremos promover en nuestros grupos de estudiantes? Claro. O sea, ¿cómo pensamos? Si pensamos solamente que nosotros estamos más cerca de la autoría, nosotros estamos más cerca de la sugerencia, o desde qué lugar, o pensarlos a ellos en un lugar también más activo, y esto de que no sean solo consumidores, sino que también puedan ellos mismos ir produciendo. Bueno, me parece eso, como que sirve para pensar mucho. Si tengo un minutito para contar una experiencia, Martita, de la cátedra, A ver, Sí, Pablo. dale, dale. muy cortito, porque tan apurado. Nosotros en la cátedra armamos una publicación que tiene un apartado donde tiene lecturas que se llaman contextos. O sea, en el juego de contextos y contexto haciendo referencia a la situación. E invitamos a docentes de otras asignaturas a ser prosumidores, a escribir textos que vincularan la matemática, concretamente con el diseño industrial. Entonces, en las clases teóricas, antes de comenzar con el desarrollo del tema propiamente dicho, generábamos un espacio de lectura. Entonces subía al escenario, la primera experiencia le hizo Adriana Martín, se subía ella como profesora adjunta, y leía un párrafo del texto, que a su vez era texto de un docente de otra cátedra, de otro nivel. ¿Tá? Había texto de Silvia Oliva, de Johnny Gallardo, de Miriam Liborio, bueno, de Tristana Barceguian también ahí, está acá también en la reunión. Eso creo que era como había buena recepción y ponía como en circulación una práctica de lectura, tal vez anclada en procedimientos más, digamos, del texto impreso, pero digamos de un texto compartido en voz alta. Y se iba rotando quién leía en el escenario, digamos, ese texto que era de diversas autorías. Bueno, eso quería compartir. Me parece muy interesante. Me parece interesante también, me parece que estos espacios tienen que ver con eso, por poder intercambiar experiencias. Sí. Sí, eso quería decir, que está bueno eso, como que si tiene algún sentido todo esto también es ese, es el intercambio, como que yo no pienso ni que yo tengo la respuesta, ni que haya uno, sino como que se va construyendo, ¿no? A partir de estas experiencias que uno ya tuvo, ideas que tiene y cosas que van surgiendo de la charla, y como decías María, me imagino que en el fin de semana varios se van a quedar pensando y algo nuevo también va a surgir, pero creo que también es animarse, como que lo peor que puede pasar es que no salga, o sea, no resulte, no sé, no, y bueno, ¿y cuántas veces a uno le pasa eso con cosas que cree que sí? Entonces, no veo el riesgo ahí en intentar algo nuevo, y me parece que es eso, es como por ahí sacarse un poco los prejuicios y perderle el miedo a decir, bueno, voy a probar con esto a ver qué pasa. Y muchas veces también lo que sucede es que por una vez uno no nota un cambio, ¿no? Como todo en educación, hay que insistir con algunas cuestiones. Pero creo que ya si hay un poco de curiosidad, un poco de interés y también preocupación, creo que es como más que suficiente para empezar a hacer algo. Bueno, Bueno, me parece me pa- que... Ay, perdón, Martita, estamos repitiendo. no, habla vos, María, dale. No, nada, quería agradecerles a todos. Sé que un viernes a la tarde capaz que
están cansados de toda la semana. Me parece que ha sido una charla muy interesante. Ojalá que todo el mundo se vaya con estas reflexiones y estas repercusiones. Bueno, Daniela, queremos agradecerte especialmente a vos. Y bueno, nos vamos a ver el martes a las 5:30, con las personas que se hayan podido anotar para el taller y para armar el módulo de trabajo junto con Daniela. Y a los demás seguimos en contacto, y como dijo Martita, va a seguir habiendo otras oportunidades de intercambio y de formación, así que manténganse atentos, nosotros seguimos en contacto. Bueno, Muchas sí, gracias. gracias a todos por participar. El lunes les estaré enviando, desde el correo de formación docente, les enviamos el link al Zoom para que entren ese martes a las 5:30. Les vamos a mandar un material que nos envió Daniela también, para que puedan, no sé si quieren que se los mande el lunes o mañana a la mañana, no sé, a lo mejor para que ya lo tengan por las dudas si tienen un tiempito. Y se los mando a todos, el que por ahí se anotó solo en la charla y quiere seguir en el taller, que participe, ningún problema, estamos ahí. Y por la información de lo que vamos a seguir haciendo en PAMED, el lunes va a estar en la página de formación docente, apenas tengamos esa página activa y completa, porque nos faltan algunas cuestiones todavía a aceitar. De todas maneras, siempre se los informamos por correo, además de por la página, no se preocupen. Les mandamos un cariño a todos, buen fin de semana y gracias por acompañar este espacio de formación. Gracias.